porque bueno, hoy estamos 2024, tenemos nosotros reglas Incoterms, reglas que tienen actualizaciones cada 10 años, de las cuales vamos a platicar un poquito el día de hoy, pero que sobre todo tenemos que entender, y es interesante porque comienzo diciendo que estamos en 2024, es porque han pasado 4 años desde que ya tuvimos estas actualizaciones y yo estoy segura, estoy súper convencida de que aún así 4 años después, seguimos algunas veces teniendo dudas. Seguimos todavía teniendo algunas incógnitas y la base principal para entender las reglas es entender realmente qué nos beneficia. Entonces, por eso es que ahorita vamos a revisar un poquito, nada más de forma muy general, las reglas para entenderlas y vamos a dar un contexto un poco más amplio sobre los beneficios que estas nos están proporcionando a las personas que estamos interactuando en la globalización, ya que nosotros al estar en esta globalización vamos a tener intercambio comercial. Entonces, cuando nosotros ya estamos en un pensamiento, en una actividad donde hay este intercambio comercial con países diferentes, tenemos que encontrar formas que nos ayudan a mantenernos en contacto, que sean claras, que sean precisas. ¿Para qué? Para que nuestras operaciones, nuestras compras, nuestras ventas, dependiendo qué función nosotros tenemos en medio de toda esta circunstancia, sepamos exactamente qué es lo que vamos a hacer, en qué momento, qué nos corresponde, qué es lo que estamos dispuestos también a ofrecer si somos un exportador. Si somos un importador, hasta dónde puedo yo o quiero yo manejar los límites en el control de la operación logística. Entonces vamos a platicar un poquito de todo esto, pero sí me gustaría preguntarles a ustedes, en su opinión, ¿cuál es la contribución que los Incoterms nos van a poder proporcionar en una negociación de compra y venta? ¿Qué es lo que ustedes hoy, en este momento, antes de iniciar esta conversación, ustedes piensan? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan cuando hablamos de este tema? Me encantaría escuchar a alguien, no sé, si Alma está con posibilidad de darnos algún comentario, o José Zaragoza, se los agradecería mucho. Por eso, si nos quieren escribir en el chat, adelante. Y lo más importante, maestra, también es saber si las personas que están aquí el día de hoy o las personas que nos vayan a ver en el video, que estén en vivo o que a lo mejor puedan ver el video posteriormente, es saber, primero, si saben que los Incoterms se le dan alguna contribución, ¿no? Porque a lo mejor no lo saben. Entonces, es importante saber que el que tú utilices una regla, una de las reglas Incoterms en la compra y venta de tus mercancías, pues en algo te va a ayudar, ¿no? Y que justamente hoy algunos tips que la maestra Ariana nos da. Pues parece que no, maestra. Tenemos a todos muy callados el día de hoy. Sí, creo que todos están en el trabajo. Bueno, como dice Diana, les agradecemos y nos pueden poner por ahí sus comentarios en el chat y los vamos a leer con mucho gusto antes de finalizar la masterclass. La primera y más importante, en mi opinión, contribución que los Incoterms nos van a proporcionar en una negociación de compra-venta es precisamente el acuerdo. Ya de entrada, cuando nosotros tenemos este tipo de situación, compra y venta, estamos hablando de acuerdos. Acuerdos donde el importador y el exportador van a poner costos de por medio, productos, calidad del producto y después también agregando el tipo de compra, el crédito, inclusive toda esta parte de si aseguramos mercancía, si no aseguramos mercancía. Y cuando nosotros decimos, bueno, ya estamos de acuerdo en todo este contexto, ahora tenemos también que ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer el envío. Yo tengo que medirme como empresa en conocer mis posibilidades y las capacidades, el conocimiento y la experiencia que tengo para poder tomar una decisión en esta parte de Incoterms. Entonces, cuando yo tengo clara la contribución que uno es un acuerdo en qué, en relación que a partir de que ya se formuló todo este tema de compraventa, va a haber una sinergia en las responsabilidades, las obligaciones que se van a tener posteriormente, ya que está prácticamente hasta pagado el envío.
¿no? En muchas ocasiones puede ser así. Entonces, yo quiero que nosotros tengamos claro de dónde viene primero los Incoterms. ¿Qué son? Bueno, son reglas que emanan de la Cámara de Comercio Internacional. Y emanan de la Cámara de Comercio Internacional, donde muchísimos países forman parte de... ¿Por qué? Porque lo que yo les decía hace un momento, tenemos que encontrar un tipo de lenguaje universal, donde nosotros al momento de tener una regla de este tipo, como puede ser, no sé, un FCA, que nos diga realmente entonces, con este tipo de regla, sea preciso, sea claro, dónde va a comenzar mi labor como exportador, donde yo cedo todos estos derechos, estas obligaciones al comprador y quién va a hacer qué, en qué momento. Entonces, cuando la Cámara de Comercio en 1936 determina que se tiene que establecer un lenguaje universal, comienza el nacimiento de las reglas. Y a partir de ahí han ido, como dije hace rato, teniendo cambios. Pero estos cambios, ¿por qué se han dado? Porque obviamente el comercio internacional no es el mismo en 1936 al 2024. México no estaba listo, no estaba preparado para formar parte de la Cámara de Comercio en 1936, perdón. Él se integra posteriormente y tiene también que adoptar esas reglas, tiene que adoptar también otras situaciones que nosotros mismos tenemos forzosamente que estar como dando cumplimiento como tema de normas incluso. ¿Por qué? Porque ya pertenecer al grupo de una Cámara de Comercio Internacional donde se están poniendo no solamente, digamos, como beneficios para un tema gubernamental o el tema de relaciones exteriores, estamos hablando de la economía de un país. De un país porque ¿quiénes son los que exportan? Las personas que viven en ese país, los productores. ¿Quiénes son los que importan? Pues también las empresas que están llevando un proceso productivo o que están trayendo productos para hacer innovaciones aquí en México. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que entrar en este tipo de lenguaje, así como en otro tipo de contextos, desde que empezamos a formar parte de la Cámara de Comercio Internacional, así como el resto de los países. Y uno de esos contextos que va a determinar también de forma muy consistente el comercio. Entonces, si yo en una primera instancia puedo darme cuenta qué es lo que yo voy a definir con estas reglas, lo que yo voy a definir son muchas situaciones. Aparentemente, cuando nosotros decimos Incoterms y tenemos quizás una posición en la empresa donde estamos laborando, se nos hace muy sencillo decir, traigan todo FCA, manden todo export, pero todo esto realmente tiene de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque puede ser, como lo estamos viendo ahorita en la presentación, responsable de costos en transporte, por supuesto. Incluso esta es una estrategia que se puede utilizar. En algunas ocasiones, si yo, empresa mexicana, estoy trayendo productos de Francia, a lo mejor mi contraparte en Francia, la empresa a la que yo le estoy comprando, se dedica a exportar a otros países y tiene un proveedor que puede brindarle costos mucho más competitivos de los que quizás yo puedo conseguir si contrato un servicio de logística desde México. Entonces, si esta situación es la que se da, yo tengo que adecuar la regla Incoterms a modo de que él tenga esa obligación de contratar ese tipo de servicio. Puede ser a la inversa también. Para mí es más fácil porque yo soy una empresa muy grande, estoy trayendo diferentes productos de empresas más pequeñas y quizás mi posición es mucho mejor. O puedo negociar incluso fletes, incluso ustedes han escuchado temas de garantías de contenedores, ¿no? Si yo soy un importador fuertísimo en carga contenerizada, puedo estar trayendo contenedores, esos contenedores requieren que se pague una garantía cuando llegan al país para que los libere la naviera. ¿Y qué sucede? Que cuando yo tengo quizás ese nivel de como empresa de dar una negociación, puede ser que yo esa garantía ya no la esté pagando.
Y eso beneficia mis operaciones. ¿Por qué? Porque yo no estoy liberando flujo que puedo utilizar en otro tipo de inversión, quizás hasta en producto. Entonces, claro que los Incoterms van a definir costos de transporte, van a definir no solo quién va a controlar, quién va a contratar los transportes en todo lo que es la cadena de suministro logístico, sino también nos puede beneficiar dependiendo la situación que estemos nosotros, en la que estemos nosotros como empresa y la que podamos encontrar con los proveedores, ¿sale? Entonces, esta es una de las situaciones que van a definir y sobre lo que un Incoterm nos puede aportar, si lo definimos bien y de una manera estratégica, un beneficio para la empresa y pues obviamente también para los resultados que podamos nosotros dar. En cuanto a tema de seguros, justamente en el año 2020, cuando los Incoterms tienen esta reestructuración, yo dije hace un rato, ¿por qué están cambiando? Bueno, pues porque nosotros hemos visto que el comercio también ha ido cambiando. Incluso nos podemos dar cuenta que nosotros venimos de una supervivencia realmente a partir de pandemia. Empezamos a darnos cuenta de que incluso había áreas que no habíamos explorado porque no teníamos necesidad antes de áreas que eran incluso este tipo de talleres, ¿no? Normalmente los hacíamos presenciales y era fantástico, y claro que yo creo que en el sistema también presencial es algo súper dinámico, se siente toda la energía del equipo, pero este otro tipo de línea de trabajo me parece magnífica porque estamos llegando a muchísimos lugares. Entonces, ¿qué pasa con los seguros? Si ustedes se dan cuenta, cuando estamos teniendo un cambio, requiere que algo más cambie. Cuando nosotros como país estamos viviendo alguna situación económica, un tema de naturaleza, también requiere que nosotros cambien. A veces nos volvemos un poco más solidarios, más humanos, en otras nos volvemos más resilientes. Entonces, los seguros también han tenido cambios. Porque ustedes recordarán, por ejemplo, que hace años no utilizábamos el llamado hoy BGM, ¿no? Y se viene a dar a consecuencia de actos que estaban suscitándose en la mar, donde estaban los buques transitando en camino a destinos, y pues de pronto empiezan a haber situaciones de manera constante donde ya la mercancía, y no hablemos solo de mercancía, estamos hablando de mercancía, sí, de un buque completo, sí, pero también pérdidas humanas. Entonces, se requiere forzosamente que haya un cambio llamado BGM, que está controlando de alguna manera que las planeaciones, que todas las situaciones que se dan para poder transportar la mercancía de un punto a otro, lleven un contexto. Y conociendo todas estas situaciones, los cambios climáticos, pues obviamente también en cuestión a seguros tiene que haber cambios. Tiene que haber pólizas que cubran cosas que hace 10 años no cubrían. Y cuando hablamos de Incoterms, encontramos que en los seguros, el cambio que se da en el 2020 es, ya puedes tú contratar un seguro básico, sí, que cumpla con estos lineamientos, pero si tú estás eligiendo un tipo de Incoterm de esta índole, no basta con que contrates un seguro básico. Tienes que añadir otros lineamientos importantes. Entonces, ¿eso qué es lo que nos dicen? ¿Qué tiene que ver con Incoterms? Porque cuando, repito, se da el cambio de la reestructuración en 2020, hablamos de dos tipos de Incoterms que llevan como tal implícito el aseguramiento de carga, y que la misma autoridad, en el caso de la Cámara de Comercio Internacional, una parte que es que revisa precisamente el tema de seguros internacionales, dice, vamos a necesitar cumplir con estos cambios y vamos a necesitar agregar que ya no solamente el exportador contrate seguros básicos porque el costo es bajo. Ahora, él, al considerar que ya aceptó un tipo de contratación con un Incoterm de esta índole, el seguro tiene que basarse en una cobertura total, amplia, ya no solamente básica. Entonces, por supuesto que también
ya está definiéndose el tipo de seguro que se va a contratar al momento que tú eliges la regla Incoterm que vas a utilizar. Adelante. En cuestión a trámites aduaneros, como ustedes saben, en México, al momento de que nosotros estamos proporcionando la información de la mercancía al agente aduanal, una parte súper importante en el llenado de nuestro pedimento, pues es la parte de los incrementables. Y hoy también tenemos otra parte adicional llamada decrementables. ¿De qué hablamos entonces? Cuando nosotros hacemos toda esta declaración de información, la parte interesante es que estamos brindando información que va a facilitar el cálculo de manera correcta en relación al pago de tus impuestos. Por lo tanto, si tú estás declarando un Incoterm incorrecto, si tú no estás declarando tus incrementables correctos, por lo tanto el cálculo de tus impuestos tampoco va a ser correcto. Entonces, tenemos que recordar que en pedimento tenemos campos multables por la autoridad si es que nosotros cometemos un error. No es lo peor cometer el error. Cometer el error y rectificarse a tiempo sin que tengamos una notificación, eso es una cosa bellísima. Pero cometer un error sin darnos cuenta o realizarlo de una manera ventajosa, el día de mañana, si tenemos una revisión por parte de la autoridad, vamos a tener que dar respuesta a esas preguntas. Y esos errores, ¿qué creen? Que cuestan multas, sanciones, y puede ir de algo muy básico a algo bastante complicado, porque estamos omitiendo el error en el pedimento. Y de entrada hay una multa por haber cometido ese error. Pero además, si tú estuviste omitiendo detalles en cuanto a impuestos, pues también nos va a manifestar un costo adicional para que la autoridad recupere esos impuestos que no pagaste porque declaraste mal. Entonces, claro que un Incoterm también va a definir cuáles son esos costos que van a entrar en el pedimento en el campo de incrementables y los que se van para el campo de decrementables. Luego tenemos otra definición interesante que es la entrega de mercancía, que ahí me encanta, porque cada vez que damos un taller de Incoterms me queda claro que en la parte de entrega de mercancía la mayoría estamos perdidos. Es que yo contraté una FCA, sí, pero yo te lo voy a llevar al puerto. No, pero espérame, es que yo no hago el despacho. Entonces es muy divertido de pronto, porque a veces lo puedo comprender cuando nosotros estamos del lado del importador exportador, que a lo mejor no tenemos tan claro, no somos expertos, ¿no? Pero sí tenemos que tener una base. Tenemos que tener algo muy sólido en nuestra mente de qué tipo de situación, sin que quizás yo sea un experto en Incoterms, yo puedo definir. Entonces a veces nos podemos apoyar del agente aduanal, a veces nos podemos apoyar de la persona que nos lleva la parte de logística o de la empresa de logística, ¿no? Para poder determinar. Pero también me he encontrado con empresas muy grandes que a veces, si no tienen como bien marcado el contexto, pueden caer en este tipo de error. Y darte cuenta que pues al final a lo mejor estás contratando un FCA y sigues pagando tú el despacho en origen, ¿no? Cuando ya no es algo que te corresponde. Lo tiene que hacer el exportador. Entonces, tenemos nosotros forzosamente, si estamos en una posición que implique comercio internacional, sin no ser expertos, sí tener una base de qué tipo de Incoterm es el que yo uso, por qué lo uso, para entender de qué manera yo voy a ejecutar correctamente todos esos lineamientos dentro de mi operación, ¿vale? Y por último, el tema de riesgos asociados. Cuando hablamos de riesgos asociados, yo ahorita les estoy dando un contexto general de diversas situaciones que se pueden dar. Es muy sencillo. Nosotros a veces tenemos durante todo el camino al trabajo circunstancias que nos pueden hacer llegar tarde, circunstancias que nos pueden hacer a lo mejor tomar
una vía diferente porque hubo tráfico y de pronto tuvimos que ir por otro camino. A veces no llegamos a una cita, ¿no? A veces hubo construcción, a veces, o sea, hay diferentes factores que van a afectar todo un trayecto, y hablo de un trayecto corto. Cuando hablamos de Incoterms, estamos hablando de una operación internacional. Eso significa que si yo voy a traer quizás algo por mar, a lo mejor un tiempo promedio, porque puede haber promedios de tiempo de tránsito desde los 5 días, pero también hay quien maneja 45. Pero son quizás un tiempo promedio, 20 días, donde tú no sabes qué clima va a estar en alta mar, donde tú no sabes si al momento de cargar la mercancía en origen se cayó el contenedor y algo afectó tu producto, si es una máquina, si es, no sabemos. Entonces, hay un sinfín de situaciones en todo este tiempo que la mercancía está en riesgo. Entonces, son riesgos que se pueden dar y que alguien va a tener que responder. Por eso también en esta reestructuración 2020, Incoterms nos dice, ya no solamente te voy a definir obligaciones y responsabilidades, ahora también te voy a definir riesgos. Te voy a decir en qué punto, aunque tú hayas contratado un tipo de Incoterms donde el exportador es el responsable de contratar un servicio de flete marítimo internacional, no significa que sea el responsable si algo le pasa a la mercancía en alta mar. Esos son los riesgos asociados. Tenemos que entenderlo para poder asimilarlo y estar conscientes de que el Incoterms que estamos eligiendo vamos a tener que ejecutarlo de una manera correcta. Pues aquí más bien preguntarle al auditorio, con esto que nos acabas de explicar, si saben, si tú tienes que pagar el seguro, sabes si efectivamente el seguro que estás pagando tiene la cobertura que marca la regla Incoterms. Esa es la primera pregunta que les haría. La otra, recordamos, como bien dijo la maestra Ariana, que los Incoterms los hace la Cámara de Comercio Internacional a nivel mundial, o sea, no son específicamente de México. ¿Y por qué les digo esto? Hablamos, por ejemplo, o yo les doy el ejemplo de un Incoterms DDP. Ajá. En otras partes del mundo, el exportador puede ser el mismo importador. En México eso no es posible. Nosotros necesitamos tener una empresa mexicana. Y entonces a veces cuando vendemos un DDP, o si tú vas a vender un DDP en México y lo vas a vender, no sé, en España, en Alemania o en algún país o de Sudamérica, por ejemplo, pues a lo mejor vas a necesitar una empresa allá. Ajá. Y ahí es donde entra el tema de trámites aduaneros, ¿no? La plática es muy corta como para pues poder entrar un poquito más en materia con este tema de las reglas Incoterms, pero cada regla nos va a definir tanto la responsabilidad, como dijo la maestra, qué costos tengo que pagar yo, cuáles son los riesgos, porque una cosa es la transferencia del costo, quién va a pagar qué, y la transferencia del riesgo, es decir, en qué momento, a partir de que me lo entregas, si me lo va a entregar en el puerto, si va a pagar el flete marítimo, si va a pagar el flete internacional, en qué momento me va a transferir el riesgo, o si ya ha entregado en mi bodega, en mi planta, en el caso de la importación, si yo voy a ser el importador, el vendedor hasta dónde me va a transferir el riesgo. Esas son cosas que nosotros necesitamos saber, y como bien dijo la maestra hace ratito, a veces entramos en conflicto cuando no sabemos en qué momento me va a transferir el riesgo, ¿no? Yo ya te pagué, a lo mejor si tú eres el exportador o tú eres el comprador, te dices, pues ya te pagué la mercancía y tú me la entregas en mi planta, pero probablemente pues a lo mejor negociaron que se le iba a entregar en el puerto. Y entonces puede que ahí estemos malinterpretando algunas de las reglas. Así que pues yo les preguntaría que con todo esto, pues ustedes pregúntense si tú eres el exportador,
pues si la cobertura del seguro que tienes o que estás contratando es la que nos marca la regla Incoterm, o si eres el importador, la póliza de seguro que te está entregando el vendedor, pues incluye todas estas coberturas. Los trámites aduaneros, ¿eres tú quien tiene que cumplirlos o es la otra parte? ¿En dónde te va a entregar la mercancía? Y pues a lo mejor revisar cuáles son los riesgos que tienes en el momento de elegir cualquiera de las reglas importantes. Sí, maestra, adelante. Así es, Diana, muchas gracias. Pues bueno, como yo les dije hace un momento, nosotros en el camino, desde que surgen estas reglas al día de hoy, tenemos diferentes cambios que se suscitan, ¿no? Vamos a ver igual más adelante, un poco rápido quizás, pero sí los cambios que se marcaron en esta actualización 2020. Pero yo quería que ustedes visualmente pudieran darse cuenta que en efecto pasó una situación interesante. De la primera, segunda, tercera situaciones donde hay esta reestructuración, no se lleva tanto como un lineamiento de tiempo. Está más bien sujetándose a unas necesidades muy abruptas que el mercado de manera global tenía y se suscitaron los cambios. Pero a partir de 1980, los cambios se empiezan a dar ya con una connotación más clara cada 10 años. Entonces, ahorita, y quiero decir cambios porque pasa algo también muy importante y quiero que todos lo entendamos. Hay Incoterms en el año 2010 que al momento de hacer una estructuración al 2020 se eliminó. Otros se actualizaron y se mantuvo el mismo nombre. Pero hay empresas que siguen utilizando el Incoterm del año 2010. No significa que esté mal, porque hay algo maravilloso en las reglas que dice, ¿no? Son reglas para el tema de comunicación, pero tampoco son obligatoriamente estrictas. Los Incoterms se dice que son flexibles, y son flexibles porque precisamente tú puedes utilizar esa regla 2010 si es algo que para tu operación realmente aplica. Muchas veces se sigue utilizando solamente porque te quedaste o nos quedamos ya con la pues como con la costumbre de poner ese mismo Incoterm. Pero si los cambios que se suscitan para esta estructura del 2020 son benéficos, bien vale la pena que entonces los conozcamos y que entonces nosotros al momento de realizar esta compra-venta podamos hacer este cambio de Incoterm que nos va a beneficiar, que nos puede proporcionar un seguro con una capacidad, con una cobertura todavía más amplia, que podemos tener algunas situaciones como quizás la parte del transporte en FCA, que fue algo que se cambió de manera en origen como algo propio. O sea, son situaciones que quizás no conocemos y que sí pueden ser beneficiosas. Pero lo importante, digo, ya no vamos a utilizar tampoco, no quiere decir que vamos a utilizar uno de 1967, pero sí es algo que puede ser adecuado para nosotros, sí, todavía. Y también por eso es algo que yo les comento siempre en el taller que damos, cómo utilizar la regla Incoterm de manera correcta en la factura, para que si alguien recibe esa factura, que regularmente va a ser el transportista, tenga claro o dónde va a recoger la mercancía o dónde va a entregar esa mercancía y cuál es el tipo de cobertura o el tipo de Incoterm más bien que está utilizando al mencionarse en dicha factura como Incoterm 2020, que no es esa versión anterior, que estamos siendo tan precisos. Yo siempre les digo, no es que seamos tan quisquillosos en manifestar la información, es que hay que manifestar la información adecuada. Y eso implica que quizás sí puedas agregar una línea en tu factura donde diga Incoterm, no sé, CPT, aeropuerto de la Ciudad de México, Incoterm 2020. Con eso tú tienes claro
qué es lo que tú vas a hacer, en dónde. Oye, pero es que ¿qué aeropuerto? Ah, pero es que en la factura dice que es el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy claros. Bueno, Ariana, ¿y cuál es entonces el que tengo que utilizar? ¿Qué es lo que me conviene? Depende de muchos factores. La verdad es que depende de muchos factores, pero que nosotros, dentro de la organización que estemos, tenemos que conocer las necesidades. Les voy a poner un ejemplo de una empresa que está importando productos. Llega en un punto donde su control de inventarios no llevó adecuadamente pues digamos como que el control, y resulta que obviamente para ellos traer un embarque donde consolidan muchísima mercancía, pues es mucho más económico, es más costeable al momento de prorratear esa parte logística, porque la logística es cara. La logística al menos vas a considerar un promedio del 50% del valor de tu producto, invirtiéndolo en la logística, porque vas a pagar seguro, transporte, marítimos, maniobras de descarga, despacho de aduana, impuestos. La logística es cara. Entonces, cuando tú llevas un control de inventarios y ese control de inventarios, por alguna razón, por la razón que sea, de pronto llegaste por debajo de tu stock de seguridad, tú ya no alcanzas a traer un marítimo ni que te convenga, aunque sea lo ideal, aunque todo el mundo quiera el marítimo, no alcanzas. Y tienes que tomar una decisión en ese momento. O vas a manejarlo como un marítimo y va a llegar tu producto dentro de un mes, o vas a tener que elegir una opción aérea. Entonces, ¿cuál debes de utilizar? Tú tienes que conocerlo. Tienes que saber qué opciones vas a tomar, para que cuando la situación se presente no tengas que pensar, ya tengas las opciones claras y sepas cuál vas a tomar, qué instrucción vas a dar para que se ejecute de manera expedita. Entonces, hay ocasiones también que a lo mejor, si hablamos que mi proveedor está en Estados Unidos, pues quizás no vale la pena hacer un marítimo, ¿no? Quizás lo voy a traer aéreo, porque es más fácil, porque me parece más cómodo, porque consolido mucha mercancía. Entonces, la recomendación primera es: conoce a la empresa. ¿Qué necesidades tiene la empresa? En tiempos, ¿no? ¿Maneja un stock para distribuir de manera adecuada? ¿O tengo que pedir, juntar ciertos solicitudes de compra para poder pedir producto? ¿Cuánto me tardo yo en traer ese producto? Porque no hablamos solamente de logística. Si mi producto requiere de algún permiso, yo tengo que sumar todavía más tiempo hasta que ese producto yo lo pueda considerar como apto para traérmelo y que no se me atore aquí en la aduana del lado mexicano. Entonces, hay que conocer la empresa. Pero sí tenemos que tener claro que en el mundo de los Incoterms tenemos los polivalentes, que son aptos para cualquier medio de transporte, y tenemos los que son específicos para marítimo. En la lámina ustedes van a poder ver y pueden apreciar que de las 12 reglas Incoterms que tenemos, 4 son 100% para marítimo. De 12, 4. Estamos hablando de una tercera parte. Díganme entonces si el campo o el área de marítimos es algo importante o no. Por supuesto que sí. Y tenemos que entender las razones. El resto de los Incoterms van a estar aptos para cualquiera, incluso marítimo, ¿sí? Pero nosotros vamos a poder manejarlos porque también tienen connotaciones un poco diferentes. Entendamos que no todas las operaciones tampoco son iguales. No es lo mismo, ni te tardas lo mismo en un despacho de un servicio aéreo que en uno de marítimo, ¿no? O esta operación fabulosa que llevan en frontera, que al momento que están haciendo despacho de exportación a Estados Unidos ya están importando el lado mexicano casi al mismo tiempo. Entonces, cada operación tiene una situación muy peculiar, por lo que nosotros también tenemos que entender a la regla Incoterm y poder decir, bueno, esta es la que se adecua a mi operación y a mi necesidad.
y tener claro cuál opción, en caso, como dije, quizás si esta es una situación que se puede dar, ¿no? Que tenemos desabasto, o son pedidos muy específicos para poder importar ese producto, porque hay productos carísimos, maquinarias carísimas, que solamente con la compra ya hecha, con contrato y toda la situación legal estable, se puede pedir. Entonces tengo que tomar decisiones que van a mejorar ese tema. O incluso también muchas veces he tenido yo la oportunidad de participar con empresas que están en licitaciones y tienen tiempo específico para traer el producto, porque si no caen en penalizaciones. Entonces, si estamos en tiempo, si tenemos muy bien organizada la estructura documental, la logística ya la tenemos prevista, bueno, pues vamos a elegir algo que sea cómodo económicamente, que nos permita también llegar en tiempo, que sepamos que la carga viene segura. Pero si ya es una licitación que se ganó, que no se trabajó a tiempo y de pronto estamos en la línea, híjole, opción B, vamos a tener que elegir otro tema, otro Incoterm que nos favorezca. ¿Sí? Siguiente, por favor. Gracias, maestra. Y aquí también comentar un poco este tema de cuál debo utilizar, dependiendo del tipo de operación, como dijo la maestra, también el conocimiento. Ajá. Yo les hablaba de un Incoterm DDP en donde todos los gastos los tiene que cubrir el vendedor, incluso las partes, impuestos de aduana, etcétera. Pero yo te preguntaría, ¿exportarías un DDP en algún país que a lo mejor, tipo Rusia, por ejemplo, ¿no? Ucrania, que a lo mejor traen estos temas bélicos, pues a lo mejor no pudiéramos arriesgarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una situación política, hay una situación de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabes que a mí no me conviene un DDP. A lo mejor lo voy a poner un FCA o un FOB, dependiendo de cómo sea el alcance. Ajá. Temas financieros también, como dijo la maestra, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy estoy empezando con mi logística, o es la primera vez que voy a exportar o la primera vez que voy a importar, y la verdad es que por temas de flujos financieros, a lo mejor yo no puedo pagar un flete aéreo o no puedo pagar un flete marítimo. Bueno, pues entonces nosotros te ayudaríamos a elegir de acuerdo a tus necesidades financieras, operativas, políticas, a elegir la regla Incoterm que más te convenga, ¿no? Como dijo la maestra, a lo mejor por un tema de tiempo, pues ya no lo puedo traer marítimo y ahora lo tengo que traer aéreo, pues sí. Entonces, ¿quién va a pagar el flete? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del vendedor? Etcétera. ¿Sí, maestra? Perfecto. Aquí nosotros estamos en esta lámina colocando un poco más de información acerca de las reglas. Y lo que ustedes vieron en la anterior lámina es básicamente la misma imagen. ¿Cuál es aquí la diferencia? Nosotros tenemos que entender que de esas 12 reglas están seccionadas por grupo. Esos grupos es muy interesante porque a partir del grupo donde comenzamos con la letra E, donde solo hay una regla que es Export, nos podemos dar cuenta que este grupo es muy básico, ¿no? Esta regla es la más básica, la menos controversial para el exportador, pero dando un paso adelante entramos al grupo de la letra E, donde tenemos 3 Incoterms. Y en este grupo también se mantiene en origen ciertas situaciones, son responsabilidad del exportador, muy clara, pero es algo que también añadió ciertas cosas, ¿no? A esta base donde comenzamos en eso. Y así se va paulatinamente. Cuando decimos un Incoterm del grupo C, puede ser un CIF, un CFR, un CPT. De entrada, tenemos que pensar en que ya hablar de un Incoterm con la letra C incluye el flete internacional. Incluye que el exportador tiene que actuar como responsable de la contratación de ese servicio. Y todavía se complica un poco más cuando terminamos nosotros negociando un Incoterm de la letra D. Y digo se complica, como dijo Diana hace un momento, si es que no tenemos las bases y las posibilidades. Porque el grupo de Incoterm significa que el exportador va a ser
todo lo que sea necesario en el país de origen, la contratación de la parte internacional en el flete, pero además también va a tener una participación en el país de destino. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos grupos van cambiando la estructura de uno a otro, añadiendo, ¿no?, todavía más situaciones, más actividades, más responsabilidades u obligaciones para cada una de las partes que están en medio del trabajo. Entonces, yo quiero que ustedes ahorita, son 12 reglas, hablamos de eso hace un momento, que entiendan que esas reglas sí se van a seccionar, sí van a ser unas específicas para marítimo, pero que el resto va a funcionar de una manera cordial para cualquier medio de transporte. Sin embargo, dependiendo en el grupo que yo estoy, ya sea contratando o que propuse, porque también esa es otra plusvalía. A veces hay empresas que te dicen, yo lo manejo export y es lo que te puedo ofrecer. Pero si un competidor le está ofreciendo a lo mejor un CPT, dices tú, no, pues me lo pone aquí y me está cobrando, me está dando un flete bueno, o sea, me está agregando a la factura por esa entrega, ¿no? ¿Vale la pena? Pues claro. Entonces es también una estrategia para el vendedor donde puede captar mercado. Porque a menos que tú seas un importador con expertise, vas a poder coordinar una operación desde origen. Esta parte de la lámina, yo les estoy colocando lo que son esos cambios que se dictaron entre los Incoterms 2010 y 2020, que yo les comentaba hace un momento. Son cambios que nosotros tenemos que tener en mente, como les dije, para saber si es algo conveniente o no el realizar un ajuste, ¿no?, en nuestro acuerdo con el proveedor, y que obviamente se ejecute de acuerdo al tipo de regla y el año que estoy contratando. Entonces, yo les decía que, por ejemplo, en el caso de la regla Incoterm FCA, fue una de las que tuvo estos cambios, ya que, bueno, el exportador, en este caso, está preparando la mercancía, está cargando la mercancía en el transporte en origen, que va a llevar los productos ya sea a una aduana o a consolidar en algún otro lugar, dependerá también de la situación. Pero aquí el tema interesante es que cuando hacemos esta reestructuración, entendemos que también en FCA especifica que en qué punto el exportador es responsable, lo cual nos está indicando si el exportador va a cargar, si va a embalar la mercancía y la va a subir específicamente para que se pueda llevar a un servicio de exportación, pero hasta donde la mercancía se mantenga en esa unidad donde él la cargó, antes de él bajarla a piso, ya no es su responsabilidad. Esa maniobra chiquita ya no es su responsabilidad. Lo especifica porque, repito, porque se manifiestan situaciones donde a veces necesitamos todavía ser más específicos. Entonces, en este acuerdo 2020 nos dice que eso pasa con FCA. Y en cuanto a los Incoterms como SIP y SIP, nos habla del tema de seguros. Tema de seguros con los tipos de cobertura que yo les estaba comentando hace un momento, donde a lo mejor en el caso de SIP, que tiene una cobertura, sí, ambas son básicas, podemos decir, pero una de ellas es una cobertura mucho más amplia, es una cobertura también que se va a mantener con situaciones todavía que quizás no eran tan comunes hace 10 años, pero que es necesario porque regularmente se va en servicios marítimos. Entonces, nos habla de una cobertura tipo A y una cobertura tipo C, que igual en el taller nosotros describimos cuáles son estos tipos de cobertura y qué son cada uno de los añadidos campos a los cuales se está agregando precisamente para hacerla mucho más amplia a que solo fuese una cobertura tipo básica. Y tenemos también un cambio súper importante porque en el caso de DAP, que era un Incoterm en el cual la mercancía
a partir de que sale de la importación, perdón, en la aduana mexicana, nos dice, no, aquí claramente, el exportador es el responsable de entregar la mercancía en alguna terminal, en un muelle, en un área de contenedores, en el almacén, pero no hay más que solamente igual, manteniendo la mercancía arriba de un transporte. Esa maniobra de descarga no está incluida, pero también sabemos que hay situaciones por las cuales el tema de descargar un contenedor es importantísimo. ¿Por qué? Porque llega a haber mercancía que tiene que llevar un manejo especial. Hablamos de carga sobredimensionada, ¿sí? Hablamos de carga que puede ser costosa y que además puede tener alguna perturbación al momento de descargar y se descompone una computadora, un tipo de tarjeta importante, no lo sé. Hay empresas que necesitan que el exportador también se haga cargo de esa maniobra por la experiencia. No sé si les ha tocado que de pronto tú compras un sistema, una máquina en Francia, en Portugal, no sé. Cuando llega a México, están aquí los ingenieros de la empresa a la que se la compraste para que te hagan la colocación. Y ellos se encargan de ver que se descargue de manera correcta y ellos se encargan de dejarte la máquina lista para utilizar. Así de especializada es. Entonces, de una manera muy sencilla, estas son las reglas, las 12 reglas de las que estamos ahorita conversando. Cada una de estas reglas, como yo les mencionaba, va a tener situaciones que van a irse añadiendo de acuerdo al grupo en el que pertenezcan. Y en la siguiente lámina, ¿me permites, Diana, por favor? Me encanta ponerles esta imagen porque la forma visual en que yo quiero que ustedes lo vean y se lo lleven en mente es que si yo voy a avanzar, como les dije, con un Incoterm, si yo voy a elegir un Incoterm porque mi experiencia es muy básica, puedo mantenerme en un Network o en un FC o en uno del grupo F, ya sea un FCA, un FAS o un FO. Y si ustedes ven esta lámina, sí hay un avance en un export, todo se queda en fábrica, avanzamos y en cualquiera de los otros Incoterms de la familia de la F, encontramos que ya hay un transporte de por medio y que ya hay un tema que empieza a sonar como con la aduana, ¿no? Después avanzamos todavía más y encontramos, como dije, que en el grupo de la familia C ya también hay que considerar un transporte internacional. Entonces, ustedes aquí en esta lámina pueden ver como ese avance de manera paulatina. Y la parte interesante, repito, Incoterms 2010 solo hablaban de obligaciones y responsabilidades, pero Incoterms 2024 también nos hablan de riesgos. Y no significa, como dije hace un momento, que la persona o la empresa que está contratando un servicio también sea responsable de lo que sucede en él. Entonces, el tema de seguro, porque estamos hablando que en Incoterms solamente hay dos que nos empujan a contratar seguro, pero no significa que yo contrate un export y no asegure la mercancía. Son cosas distintas y eso también es una estrategia que podemos usar. Quizás yo puedo contratar un CPT que no esté incluyendo nada de seguro. ¿Por qué? Porque yo soy una empresa que tiene una póliza global. Aquí en estas ventajas que estamos nosotros poniendo ahora, encontramos una de esas situaciones, ¿no? El aseguramiento de la mercancía de acuerdo a las necesidades que tenemos, el hecho de lo que queremos manifestar con la elección de un Incoterm adecuado para mi empresa, para las necesidades y las emergencias que yo pueda tener, va a determinar también la regla que voy a elegir. Entonces, hablamos del tema de los costos. La expansión de mercados es súper importante porque, repito, si yo soy una empresa que no tengo la experiencia necesaria y quiero aventarme al mercado internacional y vender como DDP, híjole, pues piénsalo, porque tú vas a tener que pagar por toda la operación prácticamente, ¿no? Entonces, tienes una parte económica, sí, pero la otra parte es conocimiento. Un DDU significa que vamos a tener nosotros que pagar absolutamente todos los impuestos.
lo cual nos lleva a pensar, ¿tengo la suficiente experiencia? Quizás yo no. Puedo contratar a alguien, pero esa seguridad de que estás contratando una empresa que va a saber hacer las cosas en un país donde tú no conoces las formas, el manejo ni nada, también es algo para pensar. Entonces hay que determinar muy bien qué regla voy a elegir si me voy a extender a otros mercados. Las negociaciones adecuadas, dice aquí, bueno, pues eso platicamos hace un rato, ¿no? Depende la evaluación primero que tengo conmigo, la forma en la que yo voy a manifestar esa negociación con mi comprador, o a su vez yo soy el vendedor y tengo que ser muy claro y preciso, porque pues sí, posiblemente en un año más que ya tenga más experiencia puedo ofrecer otro tipo de Incoterm y ser más competitivo en el mercado. Pero hay que conocernos y ser honestos, ¿no? Como empresa, hasta dónde están nuestros alcances. Y en el flujo financiero, pues lo que yo les comentaba, ¿no? Dependiendo la regla que estamos utilizando, es como nosotros vamos a tener que estar pagando ciertas situaciones dentro de la logística. Entonces, no olvidemos que la cadena de suministro es enorme, es desde la planta, desde la producción, desde todo, hasta la parte de la entrega al consumidor final. Y dentro de esa cadena de suministro existe también la cadena de suministro logística. Entonces, cuando nosotros hablamos de las ventajas de Incoterms, encontramos que para la agencia aduanal, como dije hace un rato, va a determinar correctamente impuestos, va a disminuir los riesgos también para la empresa agencia aduanal, porque recuerden que nuestro agente aduanal es nuestro responsable solidario. Eso significa que también una situación de mala clasificación, de un llenado de pedimento incorrecto, también afecta indirectamente. Y pues bueno, va a determinar también como tal la participación en el proceso. Diana, no sé si quieras ayudarme con las reglas, las ventajas de las reglas, para el agente de carga. Claro que sí, maestra. Pues como agentes de carga, nosotros primero, en el momento en el que el cliente me indica qué regla Incoterms quiere utilizar, pues entonces aquí yo ya sé cómo debo de intervenir. Si tengo que ir a recolectar la mercancía en el extranjero, en la planta del proveedor, o solamente voy a empezar mi proceso en el puerto, en el aeropuerto en México, o solamente me voy a encargar del proceso de aduana, ¿de qué me voy a encargar? Ajá. Eso también me permite, como agente de carga, armarle una estrategia logística adecuada, ¿no? Si lo vamos a mandar aéreo, si lo vamos a mandar marítimo, si lo vamos a mandar terrestre, si lo vamos a consolidar o cómo lo vamos a mandar, etcétera, etcétera, etcétera. La otra, como ventaja, yo creo también como un agente de carga, es que nosotros aplicamos los costos correctamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la maestra hablaba de tema de incrementables, decrementables. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, en el momento en el que hacemos la logística y si también hacemos el despacho, pues aplicamos correctamente el tema de los incrementables. O aquí la recomendación es que si tú tienes un agente de aduana y tienes solamente se encarga de la logística, pues pídele al agente de carga que te pase los incrementables para que se los puedas mandar de manera correcta al agente aduanal y no andes adivinando si tengo que sumar el flete, si tengo que sumar los gastos de origen o el seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra, pues a lo mejor asesorar a nuestros clientes que a veces no saben, y creo que es necesario también que como agente de aduana o agente de carga podamos pues apoyar a nuestros clientes que, como yo les comentaba hace un momento, no saben elegir o no saben ni siquiera que tienen que elegir una regla Incoterms, que si bien no son obligatorias, pero son muy recomendables, por lo que ya comentamos, porque definen riesgos, responsabilidades, costos, etcétera. Pues nosotros podemos ayudarle a nuestros clientes a decir, oye cliente, pues por el tema de flujo financiero, por la poca experiencia, pues a lo mejor te recomiendo un FCA o un FOB, o si tú quieres tener manejo de toda la carga o de alguna manera pues que tu proveedor te pague la mercancía, pues a lo mejor págale el flete marítimo y le liberas una vez que te mande documentos, en fin, varias cosas que podemos comentar como agentes de carga, ¿no? Oye, nada más, quiero hacer muchísimo hincapié en esta lámina,
porque quiero, al principio de la máster, nosotros les estábamos comentando la importancia de declarar de forma correcta nuestro Incoterm, ya que sucede que tenemos nosotros situaciones donde quizás nunca nos ha sucedido y pensamos que no existen, pero el tema de datos inexactos en pedimento, el tema de que estemos declarando mal como tal el cálculo para la parte de impuestos, nos está haciendo caer en esas acciones y en esas multas. Y aquí les pongo un ejemplo en el punto 4, súper importante. Tenemos una multa del 130 al 150% de los impuestos al comercio exterior y un 55 y 75 a las demás contribuciones omitidas si es que nosotros determinamos mal nuestro cálculo. Y esto ustedes lo van a encontrar en la ley aduanera en el artículo 178 y también en el artículo 76 de la ley. Entonces, cualquier cosa, pues estamos nosotros pendientes. Si tienen dudas, por favor déjenos saber, con mucho gusto estamos para apoyarlos. Y la verdad es que es un placer dar este tipo de masterclass porque nos llena de satisfacción entender que siempre vamos a necesitar estar en constante conocimiento, aprendizaje y sobre todo para aplicarlas de manera correcta. Si tienen dudas, estamos a sus órdenes. Gracias. Pues si tienen dudas, si nos pueden escribir por aquí, por el chat, o si quieren levantar su manita para cederle la palabra, mientras las personas nos escriben, pues bueno, aquí les ponemos el contacto de la maestra Ariana. Muchas gracias, maestra. En caso de alguna duda, pues se pueden entrar en contacto con nosotros en contacto@ciecase.com. Creo que tengo una pregunta por aquí, maestra. Nos preguntan si podemos compartir la presentación. Claro que sí, con mucho gusto. El día 30 de mayo estaremos dando un taller de Incoterms. Vamos a explicarte qué son, por qué son necesarios. Te vamos a hablar también de los antecedentes, un poco para que sepas de dónde vienen, cómo han ido avanzando, para que puedas comprender los Incoterms 2020 que estamos usando en la actualidad. Las características de estos dos Incoterms, vamos a abordar cada una de las reglas, te vamos a decir qué se debe de pagar en cada regla, qué le corresponde al comprador, qué le corresponde al vendedor, cuáles son sus responsabilidades, en qué momento transfieres la responsabilidad y el riesgo. La elaboración del precio de exportación, si tú te dedicas a exportar, pues vamos a abordar cada regla Incoterm y te vamos a decir qué tendrías que sumar de costos adicional al costo de tu producto, si es un ex-work, si es un FOB, si es un DDP. Vamos a hablar también sobre la relación del valor en la aduana, sobre los incrementables y los decrementables. Y haremos algunos ejercicios prácticos para que puedas llevarte mejor conocimiento acerca de este taller. En junio, la maestra Evelyn Frías nos hablará sobre los principales cambios de la clasificación arancelaria, qué cambios han surgido en la tarifa, cuáles son los cambios de la séptima enmienda. Para los que no sepan qué son las enmiendas, también lo vamos a abordar en nuestras pláticas. Vamos también a hablar sobre los cambios que se tuvieron en el decreto en días pasados sobre las 544 fracciones arancelarias que se afectaron con aranceles temporales. Fue de clasificación arancelaria que va a impartir la maestra Evelyn. Te vamos a hablar sobre la nomenclatura del sistema armonizado, la designación y la codificación que tiene la clasificación arancelaria. Vamos a hablar de la LIGIE y su estructura, las reglas básicas para clasificar, para que tengas idea de cuáles son las reglas, la regla 1, la regla 2, la regla 3, que nos van a ayudar a darnos las pautas para poder hacer una correcta clasificación. La importancia de las notas en las TIGIE, de la TIGIE y las notas nacionales, que son aquellas notas que nos van a poder ayudar a identificar si tenemos dudas sobre una clasificación arancelaria, pues a lo mejor en las notas nos va a decir que sí aplica o excepto para algunos productos, cosas de este estilo. Vamos a ver
por supuesto, casos prácticos, vamos a clasificar mercancías y por último, pues vamos a indicarte las implicaciones que tendría en el caso de que nosotros clasifiquemos de manera incorrecta y cuáles serían las fracciones y sanciones por una incorrecta clasificación. Pues bueno, por último, del tema de comercio exterior, en Grupo CASE nos enfocamos también a la parte de comercio exterior, temas de clasificaciones arancelarias, las identificaciones de las regulaciones o restricciones no arancelarias. De pronto tú tienes una clasificación arancelaria y nos dices, oye Ariana o oye Diana, de esta clasificación pues necesito saber con qué debo de cumplir, porque yo no sé si me aplica esta regla o no me aplica esta regla, o si necesito estar en el padrón de importadores, ¿no? Etcétera. Les podemos ayudar con la gestión de trámites del padrón de importadores, padrón general, padrón de sectores específicos, algunos avisos sanitarios, COFEPRIS y COPRAFES, el tema del data stage. Si ustedes tienen de pronto o necesitan, por ejemplo, hacer una etiqueta para cumplir con la número 05051 y no sabes si está correcta, te podemos ayudar con la revisión de tu etiqueta de acuerdo a lo que marca la ley. Otras cosas que podemos dar, bueno, estos son nuestros talleres, pero tenemos otros talleres más. Hacemos talleres in company, que de pronto las empresas nos dicen, Diana, yo necesito que mi área de ventas pueda conocer un poquito más de Incoterms, de clasificación arancelaria o de los procesos aéreos marítimos. Los podemos hacer de acuerdo a las necesidades de ustedes. Tenemos nuestro calendario, con muchísimo gusto lo podemos compartir. Temas de auditorías preventivas de comercio exterior, temas de revisión de cuentas de gastos. Revisamos a lo mejor por qué pagaste tanto de almacenaje, si por qué tú tienes doble previo, si podemos minimizar gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, comentar que en Grupo CASE, pues bueno, también podemos apoyarles en el tema de sistemas de gestión como ISO 9000, 28000, OEA, CITIPAT, temas de protección civil. Si no sabes si tienes que cumplir con algunas normas que nos marca la Secretaría del Trabajo, por favor acércate con nosotros. El tema de la NOM 035 también obligatorio, importante, muchas empresas no lo llevan a cabo. Por favor, si no lo hacen, acérquense con nosotros, porque si bien he sabido de repente llega la Secretaría del Trabajo a revisar si efectivamente se está llevando a cabo la NOM 035, y si no, pues ya nos multan, ¿no? Entonces acérquense con nosotros en caso de que tengan dudas. Tema de talento humano, podemos hacer los estudios socioeconómicos, reclutamiento, el tema de talleres y cursos para tu personal de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. También hacemos o organizamos los eventos con coffee break, te ponemos las pantallas. Si necesitas de pronto que pues sea un poquito más como un lunch más completo, pues también lo podemos hacer. Para eventos sociales, congresos, cualquier cosa, o incluso para tus fiestas de fin de año, adelante. El tema de comercialización, si necesitas los extintores, las marcas que necesitamos para ver cuáles son los puntos de reunión, temas de línea blanca o computadoras, impresoras, toner, etcétera, 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 pues también te podemos apoyar con eso. Pues presumirles también que pues estamos certificados en la ISO 9000, que es calidad, y 37000, que es sistemas de gestión antisoborno. También comentarles que pues tenemos el certificado de empresas excepcionales por la buena práctica de la implementación de la NOM 035 y por fomentar el desarrollo y la calidad de vida con los colaboradores. Si quieren ser parte de estas empresas, pues con muchísimo gusto también les podemos apoyar. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Estamos en contacto y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, maestra. ¿Ya conociste nuestra página web? Navega rápido, fácil y efectivo en un solo clic. Solo tienes que ingresar a www.ciecase.com y conocerás todos nuestros servicios al instante. Entérate también de nuestras notas de interés
y conoce sobre nuestras campañas de donación de sangre. Recuerda que puedes navegar desde donde tú quieras, ya sea tu computadora o celular. Grupo CASE, generando riqueza.